de la población está reflejada una pirámide poblacional que nos demuestra cómo está la población. A partir del criterio hemos visto que esta población puede aumentar o disminuir de tamaño con criterios de tasas de crecimiento, y eso nos ha servido para poder establecer estimaciones poblacionales muy útiles para calcular el tamaño de la población. Ahora vamos a trabajar indicadores demográficos que nos están indicando la razón por la que se supone que ustedes están acá, es porque están definiendo que van a pasar toda su vida mejorando la calidad de vida de la población. Pero ¿en qué área? En qué proceso de salud, enfermedad, y lo opuesto, evitar la muerte, ¿no? Entonces, para eso es que tenemos que tener claro, interpretar cómo está la población para determinar nuestras formas de acción. ¿Cómo nos indica las características de la población? La población genera nos indica un indicador. Un indicador siempre va a tener un antecedente y un consecuente. Entonces, un indicador es la relación que existe entre dos números, dos términos, uno que sería el antecedente y el consecuente. El consecuente es el factor global y el antecedente es lo que relaciona este elemento con este otro. Y este debe ser multiplicado por K. En este caso, K para nosotros puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 10.000 o puede ser 100.000, cualquiera de dos elementos. Vale decir, tiene que ser 10 a la n. 10 a la n. Ya vamos a ver en qué momento nosotros lo consideramos por 100, por 1000, por 10.000 o por 100.000. Pero eso es un indicador. Entonces, veamos cuáles son los indicadores que nos interesan a nosotros para poder interpretar las características de la población. Primero, dijimos que nosotros intervenimos directamente en la natalidad. Se define natalidad, está ahí, es la frecuencia en la que se producen los nacimientos en una población. Hay poblaciones que tienen una natalidad más elevada, es decir, ¿qué quiere decir? Que en ese lugar hay más nacimientos. Pero para determinar nacimiento nosotros tenemos el criterio de nacido vivo. Nacido vivo es aquel producto de la concepción, independientemente del periodo de embarazo, que cuando sale y ya es extraído del seno materno, manifiesta signos de vida o respira. Entonces, para nosotros nacido vivo es aquel que salió, no sé cómo ni cuándo, pero después de nacer, de salir del antro materno, respira y manifiesta signos de vida. No sé si 10 minutos después muere, pero para nosotros en nuestro registro es que ha nacido vivo una persona. ¿Ya? Entonces vamos a ver el indicador de natalidad. Se maneja el criterio de fecundidad, que es muy importante, a la procreación efectiva, en la capacidad de reproducirse, y se mide en función al número de hijos procreados. ¿Ya? Entonces, además de natalidad y nacimiento, nosotros consideramos la fecundidad de la población. ¿Hay aquí algún fecundо? ¿Queréis fecundar? ¿Alguien fecundo aquí? ¿Pero fecundo? No hay alguien fecundo. ¿Se me fecunda? ¿Pero fecundo? ¿Hay alguien fecundo acá? ¿Hay alguien fecundo aparte de mí? Por eso
estoy preguntando, pues. ¿Hay alguien fecundo? ¿Quién? Levante la mano. ¿Tú? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tienes hijos? Entonces, no eres fecundo, pues. ¿Quién tiene hijos? ¿Quién tiene hijos? ¿Alguien tiene hijos? Entonces nadie es fecundo. Acá dice clarito, se mide por el número de hijos concebidos. ¿Tienes hijos? Y encima de ignorante. La fecundidad es la capacidad efectiva de reproducirse. Entonces nos va a discriminar una población más fecunda que otras. Vamos a ver cuando construyamos indicadores, vamos a ver que una población es mucho más fecunda que ha procreado más hijos. Ya, es que la población procrea más hijos. Eso es fecundidad. Lo que probablemente sean ustedes, o seamos todos o algunos, es fértiles. La fertilidad es la capacidad de reproducirse y lo opuesto sería infertilidad o esterilidad. En el caso de la infertilidad o esterilidad puede ser total, parcial o temporal. Total es cuando una persona nunca pudo tener un hijo con una tendencia de órganos sexuales, etc. No pudo ni tendrá. La parcial es que cuando ya tiene hijos, pero ya no puede procrear uno nuevo. Es decir, una mujer que ha llegado a la menopausia ya no puede crear. Y la temporal es la por un tiempo. Una persona que esté utilizando un dispositivo intrauterino, mientras esté un dispositivo, no puede reproducirse. Se retira el dispositivo y restituye su capacidad reproductiva. ¿Ya? Entonces, sí, eso determina posibilidades de fertilidad. Por eso es que nosotros manejamos tasas de natalidad. Me voy a apurar un poquito, necesito que estén avisados para terminar más rápido, ¿ya? Tasas de natalidad nos interesa mucho para poder discriminar si la población tiene altos índices de natalidad o no. ¿Cómo trabajamos? Tasa bruta, neta, general, global, es lo mismo todo, lo más grande, el PIB. Tasa general de natalidad es igual al número de nacimientos que hay en la población sobre el número de habitantes. ¿Ya? Entonces eso va a ser que hay muchos nacimientos solo en relación al número de habitantes. Se calcula, por ejemplo, en un tiempo dado, número de nacimientos que ha habido en una población desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre sobre el número de habitantes multiplicado por una constante que puede ser 100, que puede ser 1000, etcétera, etcétera, y vamos a ver enseguida cómo conseguirlo. El otro elemento es la fecundidad, que nos va a determinar tasas. Para eso se divide la tasa de fecundidad general, el número de nacimientos nacidos vivos en una región, sobre el número de MED. ¿Qué son las MED? ¿Qué son las MED? Mujeres en edad. Si nosotros comparamos esta pirámide que está representando a la población boliviana, por ejemplo, vamos a calcular que la población que está acá, solamente de este lado, porque es población femenina, entre 18 y 38 años en Bolivia, estas serían las mujeres en edad. En relación al total de la población, representan el 25% de toda la población. ¿Ya? Y entonces, las mujeres en edad fértil en una población y nuestra población no tenemos los datos discriminados por edad de este último censo, pero basados en el anterior censo, que es 24.8, calculamos más o menos que el 25% de toda la población serían las mujeres en edad fértil. Entonces, en base a eso podemos calcular la fertilidad general de una población. ¿Está claro la duda? Nada, son solamente indicadores. Nos interesa la natalidad considerando, por ejemplo, casos en algunos momentos podemos obtener y necesitamos comparar datos, por ejemplo, de tasas de fertilidad por edad. Queremos discriminar si la población adolescente o en qué edad tiene en qué grupo etario hay mayor fecundidad, entonces podemos construir con tasas específicas por edad.
Por ejemplo, la tasa de fecundidad de mujeres de 14 a 18 años es igual a los nacidos vivos de mujeres de 14 a 18 años sobre las mujeres en edad fértil de 14 a 18 años multiplicado por 100. Esto nos va a permitir diferenciar, por ejemplo, la tasa de fecundidad de mujeres de 20 a 30 años, que es igual a los nacidos vivos de mujeres de 20 a 30 años sobre las MED de 20 a 30 años multiplicado por 100. Entonces nos permite discriminar solamente por relaciones de edad. El otro elemento es el índice de tono, que no es muy importante para nosotros, pero es solamente como un comentario. Claro que el índice de Thomson, considerando en una población a los niños menores de 5 años sobre las mujeres en edad fértil. Esto les ocurre a los países, no sé si vamos a llegar pronto a esto, a los países que ya tienen mucho desarrollo. En Europa, por ejemplo, tienen grandes problemas y abren sus procesos migratorios precisamente por este índice de Thomson. Porque si se dan cuenta, considera todos los niños menores de 5 años en relación a las mujeres en edad fértil. Esto quiere decir que estos niños en la segunda generación se van a convertir en personas en edad fértil. Entonces se asegura a la segunda generación, se calcula que va a haber un crecimiento en la próxima generación si es que el índice de Thomson es elevado. Eso pasa en los países desarrollados en Europa que tienen muy poca población menor de 5 años. Entonces tienen planes de migración muy favorables. Si alguien quiere calificar para ir a vivir a Canadá, entre ustedes pueden hacerlo, porque tienen capacidad productiva, entonces califican mejor a que si yo presento mis papeles para ir a Canadá, no creo que me acepten, porque no, lo que les interesa a ellos es población joven con capacidad productiva en base a su índice de Thomson. En natalidad, en nacimiento, lo único que nos interesa es la tasa de natalidad general y la tasa de después no hay otro elemento que nos interese. Cuando nosotros trabajamos mucho, lo que hay que evitar es la muerte. Por eso es que trabajamos los indicadores de mortalidad que nos indican las características de mortalidad en una población. Definimos muerte a la cesación permanente de las funciones vitales con posterioridad al nacimiento. ¿Sí? La persona nace y después, no sé, independientemente de la edad, cesan sus signos vitales y para nosotros es muerte. Se discrimina de la defunción fetal, que es la muerte del producto de la concepción independientemente del periodo de embarazo, y que cuando antes de su expulsión no respira ni da ninguna señal de vida. Entonces es muerte fetal. ¿Ya? Es muy distinto la muerte a la muerte fetal. La muerte es la cesación permanente de los signos vitales con posterioridad al nacimiento. Y la muerte fetal solamente antes de su expulsión. Nos va a generar un indicador, mortalidad general, igual que la natalidad. Tasa general, total, global, neta, o siquiera de natalidad, considerando los nacimientos. En la tasa general bruta global de mortalidad, considera la defunción. Número de personas que han muerto desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de una población sobre el número de habitantes multiplicado por una constante nos va a dar la tasa global de mortalidad. Nos interesan tasas específicas, en este caso tasas de mortalidad fetal. Habíamos dicho muerte fetal, que será muerte antes de su extracción del seno materno. O sea, todo el número de niños que han muerto dentro del uterino dividido entre el número de nacidos vivos de una población multiplicado por una cosa. Ahora sí, la tasa de mortalidad fetal se divide en tres, la OMS la ha clasificado de acuerdo al tiempo de gestación. La mortalidad fetal precoz es aquella que ocurre antes de la 20ª semana de gestación.
para nosotros es muy importante porque es muy frecuente. Para empezar, hay algo que dice estadísticamente que la mitad de las fecundaciones solamente la mitad llega a término. La otra mitad se elimina. La naturaleza es tan sabia que cuando esta unión huevo-cigoto o ese cigoto no es, viable, el organismo lo elimina y desaparece como una menstruación cualquiera. Pero la otra mitad sí prende, crece, aumenta el número de células, etcétera, y se puede formar. Ahora, dentro de ese proceso, algunos casos son visibles, son perceptibles, y eso genera los abortos. En Bolivia son muy frecuentes. Calculo que yo veo 2 abortos al día, imagínense esa cantidad, 2 abortos al día. Lo mayor frecuente es procesos infecciosos, incapacidades uterinas, miomatosis uterinos, incapacidad del endometrio de poder regenerarse, de implantación endometrial, formas del útero, cosas así, que hacen que ese embrión se elimine, ya sea como embrión o como feto. De ahí hay un porcentaje que son los abortos prolongados, ¿no? Pero la mayoría de los abortos son espontáneos por procesos infecciosos o factores ligados precisamente al útero o la provisión de hormonas, ¿no? No hay hormonas suficientes, entonces no hay desarrollo de ese. Es muy frecuente. La diferencia del grupo de mortalidad fetal intermedia aquí le ocurre entre la 20 semana y 28 semana de gestación. Es menos frecuente, es muy raro, muy raro. Solamente cuando hay alguna malformación congénita, qué sé yo, como en el fibroma quístico, por ejemplo, se forma un quiste alrededor del cuello y antes de las 20 semanas, o un poquito más, 23, 24, se asfixia el bebé y muere dentro de la cavidad uterina. Pero después, esos casos son muy raros, después es muy difícil que el bebé muera en esa época. Y la tasa de mortalidad fetal también es aquella que va desde más allá de las 28 semanas de gestación. Esta sí es relativamente frecuente y es trágica, porque la mujer que está embarazada ha tenido 30 semanas, 32 semanas con su bebé y en algún momento deja de moverse y se puede ver que ha dejado de latir y se muere el bebé, que es una muerte fetal y genera mucha preocupación y mucho dolor en la madre y es muy trágico porque ha tenido mucho tiempo. En cambio, si uno se muere, si el embrión se muere a las 5 semanas, 6 semanas, llorará un día y después ya se le pasa. Pero después de haber vivido con ese bebé 30 semanas es mucho más tarde. Las causas generales son basadas principalmente por factores circulatorios. Mujeres que no hacen control prenatal, no se hace seguimiento, tenemos todavía, llegan al hospital personas que nunca han hecho su control prenatal y llegan porque en un momento no se movió su bebé. Y entonces están haciendo una hipertensión arterial, la eclampsia, y cuando hay una hipertensión arterial el flujo sanguíneo hacia el útero se disminuye y por supuesto no le llega suficiente sangre al bebé y este fallece. Es relativamente frecuente. Yo debo ver unos 2 al mes más de muerte fetal. Ahora también hace una clasificación en función al peso. Si el producto pesa menos de 500 gramos, grado 1. Si pesa entre 500 y 1000 gramos, grado 2. Si pesa más de 1000 gramos, más de 1 kilo, grado 3. Pero esto es la clasificación. Mortalidad perinatal. ¿Qué quiere decir peri? ¿Qué es peri? Peri. ¿Qué quiere decir peri? Idea. ¿Qué es peri? ¿Qué es peri? No, peri quiere decir alrededor. No, circunferencia es una. Es alrededor. El anillo periférico de la ciudad es el anillo que está alrededor de la ciudad. Por eso es que cuando hablamos de mortalidad, no hemos hablado de la perinatal. La perinatal es la que está alrededor de la ciudad.
Pero para eso veamos eso que indicaba la mortalidad neonatal. ¿Qué es un neonato? Un bebé recién Un nacido. nuevo, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo se llama neonato? Hasta Es una subespecialidad de la pediatría. Si hay un bebé a las 6 semanas enferma, ¿dónde lo llevan? Al neonato. Y si se muere, mortalidad neonatal. Dividimos en precoz y en tardía. La precoz si se muere antes de los 7 días. Causas, prematuridad es la principal causa, malformaciones congénitas, otra de las causas, y alguna contrainfección, pero sobre todo prematuridad, en las que el bebé nace con bajo peso y no tiene consideraciones, posibilidades de subsistencia y muere antes del 7º día. Es muy fuerte. En cambio, la tardía, que sería desde el 7º día hasta el 28 día, es menos frecuente. El bebé, ahí serían causas infecciosas, una neumonía, algo así, pero los bebés en esa etapa generalmente están consumiendo leche materna, sus posibilidades de contagio son bajas, entonces es menos frecuente. Eso determina la mortalidad neonatal. Si nosotros unimos la mortalidad fetal más la mortalidad neonatal, podemos encontrar la mortalidad perinatal alrededor del nacimiento. En este caso, para determinar las defunciones fetales mayores a 28 semanas, quiere decir que la defunción fetal tardía, más las defunciones neonatales menores de 7 días de nacido, la neonatal precoz o temprana, dividido entre el número de habitantes, vamos a tener la tasa de mortalidad perinatal. Es muy útil cuando queremos saber si en una población tenemos buenos servicios para determinar si la salud del momento del parto y del posparto es adecuada. Si en una población su mortalidad es muy elevada, los partos, los nacimientos se dan en domicilio, con parteras, con madres, etc., quiere decir que no tienen acceso a un sistema académico de protección de esa etapa en el momento del parto y del posparto, que sería alrededor del plazo. Lo que nos interesa a nosotros es este indicador, la mortalidad infantil. La mortalidad infantil está basada en criterios de defunciones de niños menores de 1 año, menores sobre nacidos vivos multiplicado por 1000. En este caso, sí o sí, siempre se maneja por 1000. La mortalidad infantil sí por 1000. Ahora, este es un indicador muy elevado, es el más elevado que tenemos. Por eso es que es el más preocupante. Si alguien están estudiando medicina, debe ser por ese problema, porque es el indicador más elevado, es el resultado, lo que nos está indicando el peor estado de la población. ¿Quiénes son los que más mueren? Los niños menores. En Bolivia, la mortalidad infantil es del 50 por 1000. De cada 1000 niños que nacen vivos, 50 mueren antes de cumplir 1 año. ¿Recuerdan? Hace algunas clases se hablaba de que antes los abuelos tenían 7, 10, 12 hijos, ¿sí? Pero también su mortalidad era bien elevada. En esa época, la década del 50, 60, la mortalidad estaba en el 250 por 1000. De cada 1000 niños, 250 morían antes de cumplir 1 año. La cuarta parte de los niños que nacen morían. Ahora, con todos los procesos de salud, etcétera, hemos bajado a 50 por 1000. Pero no es nada agradable, no es un buen indicador. Es un buen indicador si es que nos comparamos con Haití, donde Haití tiene 76 por 1000. Estamos mucho mejor que Haití, ¿verdad? Haití no puede bajar a 76, ha bajado a 75 y después han vuelto a subir a 76. Pero si comparamos con la mortalidad de Perú, está en 14 por 1000. De cada 1000 en Perú, 14 muertos, de cada 1000 nacidos. En Chile estamos hablando del 8 por 1000.
de cada 1000 nacidos vivos en Chile, 8 mueren antes de cumplir un año. Ahora, ligado a esto, ¿por qué les digo que tiene que ser esto sí o sí es por 1000? Mortalidad infantil siempre por 1000 nacidos vivos. Si yo bajo esto, reduzco, sería 5%. ¿Sí? Estoy reduciendo un 0. Entonces me quedaría con el 5% de los niños que mueren en Bolivia. Puedo ser. Pero si yo voy a comparar con la mortalidad en Chile, que es 8 por 1000, para reducir esto tendría que ser 0,8 por 1000 por 100. ¿Sí? Y si entonces tengo nacidos vivos, por supuesto, si entonces tengo 0,8, estoy hablando de un número menor a la unidad. Un indicador nunca es menor a la unidad. Entonces, por fines comparativos se tiene que hacer por 1000, se lo tiene que elevar por 1000, porque los otros factores o los comparativos en otros países no pueden ser menores a la unidad, entonces tiene que ser siempre por 1000. ¿Ya? Ese es uno de los factores por qué la mortalidad infantil siempre recalculamos por 1000, no importa el resultado que sea, por factores comparativos, porque el factor nunca tiene que ser menor a la unidad. Entonces hablar 5% está mal. La mortalidad en Bolivia es 5 por 50 por 10. Quiere decir que cada 5 niños que nacen vivos, 5 mueren antes de cumplir un año. Y es un indicador de magnitud, es el mayor indicador. No existe algo tan grande como ese indicador. Es mucha mayor preocupación. Y el otro elemento es la mortalidad materna. La mortalidad materna puede ser por factores directamente ligados al embarazo puerperio o ligado a algunas enfermedades que se agravan, que serían indirectas obstétricas, que se agravan con el embarazo, o con el parto o en el periodo gestacional. ¿Ya? Entonces, eso determina que podamos construir un indicador de muertes maternas. Muerte materna es tasa de mortalidad materna, las defunciones de madres, número de madres muertas sobre el número de nacidos vivos, y en este caso por 100.000. Siempre la mortalidad materna se calcula por 100.000 y la mortalidad infantil por 1000. Eso es norma. En Bolivia, la mortalidad materna es del 50 por 100.000. ¿Por 100.000 qué? ¿100.000 qué? Nacidos vivos. Entonces, en Bolivia, de cada 100.000 nacidos vivos, hay 50 madres que mueren. Y si se dan cuenta, es un indicador muy bajo, ¿no? Si yo lo reduzco esto, voy a calcular y voy a tener 5 por 10.000, o puedo tener 0,5 por 1000, o puedo tener 0,05 por 100. Y aquí, ¿qué está mal? Estos están mal, no pueden ser menor a la unidad, ¿sí? Pero si vamos a comparar con la mortalidad materna en otros países, en Estados Unidos la mortalidad materna es el 7 por 100.000. Esto ya no puedo reducir en nada. Entonces, por factores comparativos, siempre la mortalidad materna es por 100.000. ¿Ya? Ahora, yo tengo una norma de que si el estudiante no sabe en el examen construir los indicadores de tasa de mortalidad infantil o mortalidad materna, no va a aprobar la materia. Es una norma para mí, es una ley, porque es nuestro mayor problema. Ahora, ¿tan grande es el problema? Sí, porque miren, en Bolivia de cada 1000 niños que nacen, 50 mueren. Eso quiere decir que nuestras acciones todavía son muy precarias. Y en el caso de la mortalidad materna es muy bajo. Por 1000 seríamos el 0,5 y el por ciento será 0,05. La diferencia es que este es un indicador de magnitud. En cambio, este otro es un indicador de trascendencia. ¿Por qué?
Hablo de magnitud porque es un indicador elevado, grande, magnitud grande. Si un niño muere antes de cumplir un año, los papás se agarran, se juntan, lloran y se hacen motriz. Se pasó el tiempo. En cambio, si muere una madre, se desestructura la organización de la sociedad boliviana, que es la familia. Si muere una madre, la familia se disgrega. Los hijos van por un lado, hay bajo rendimiento, delincuencia, etcétera, etcétera, porque la que está generando la unidad de la familia generalmente es la madre. Por eso es que es un indicador de trascendencia. Aquí sí es elevado, pero no tiene efecto mucho efecto sobre la sociedad boliviana. En cambio, este sí tiene mucho efecto porque desestructura a las familias. Por eso es que son los dos indicadores que mucho más nos interesan: la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Ahora, ¿cuándo se es madre? ¿Quién es madre? Mi abuelita tiene 98 años. Ayer era su cumpleaños número 98 y todos, la madre. Si se muere mañana mi abuelita, ¿es muerte materna? No. ¿Por qué? Si es la madre, la re, no es madre, la re madre, la abuelita. Es muerte materna. Y le tiene capacidad de decirle, señor. Tiene capacidad. ¿Cómo te llamas? Camila. Camila, si Camila se muere, ¿es muerte materna? No. ¿Por qué? ¿Cuándo es madre? Cuando Tiene un hijo. ¿Eh? Cuando da luz. Ah, no, cuando da luz solamente no. Cuando está en una etapa fértil, la mujer. Pero ella es fértil. Cuando tiene hijos. Él es fértil. Y tiene hijos, es cuando tiene hijos. Mi abuelita tiene hijos. 20 hijos, 400 nietos, 800 bisnietos. Ya pasó. La legislación boliviana sería embarazo solamente, no es así. Madres. La legislación boliviana contempla el criterio madre desde la fecundidad hasta 42 días de producido el parto. Eso es madre, concepto de madre. Incluso la legislación agarra, le da asueto a la madre que tiene trabajo durante su trabajo, así sea en el sector público o en el privado, tiene el permiso para 42 días después de producido el parto para dedicarse en exclusividad a su bebé. Y actualmente la legislación también tiene posibilidades de apoyo al padre. El padre tiene 1 o 2 semanas para ausentarse de su trabajo para apoyar en el bebé, en el nacimiento de la bebé. Pero en ese criterio se maneja el concepto de madre, que es un dato muy difícil de conseguir. Se maneja desde la fecundidad hasta 42 días de producido el parto. Si se muere, Camila. Si se muere Camila, ¿es muerte materna? No. Porque no está embarazada. Otra vez. Si se muere Camila, ¿es muerte materna? No. ¿Cómo sabe? Porque no está embarazada. ¿Qué? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Porque no está yendo un control. No sabemos. No sabemos qué ha hecho el fin de semana. Por ahí está embarazada, no sabemos, ¿verdad? ¿Cuándo va a saber ella? Probablemente en 2 semanas recién. Pero antes no lo va a saber. Entonces, ese dato de madre es muy difícil de conseguir. Por eso es que calculamos solamente en función a los que mueren y no manejamos sobre madres, sino sobre los vivos para tener una relación. Porque no es fácil conseguir el dato de madres en general. Pero sí podemos conseguir el dato de madres que mueren, ¿no? Nos enteramos quién ha muerto.
pero la base que sería madres no hay. Por eso es que manejamos un factor comparativo que sí tenemos, que son nacidos vivos de los padres. Datos: mortalidad por causa específica. Mortalidad por una enfermedad X determina sobre población. Ejemplo, la mortalidad por tuberculosis se calcula por las defunciones de personas que han muerto por tuberculosis sobre la población multiplicado por 1000, por 100, por 1000, lo que sea. ¿Sí? Tiene que ser un factor mayor a la pena. Y la letalidad, cuán letal, cuán grave es la enfermedad, letal, ¿sí? Eso determina número de defunciones. Por ejemplo, la tasa de letalidad del COVID sería defunciones por COVID sobre el número de enfermos con COVID. Ahí hemos tenido y tenemos un ejemplo de una enfermedad muy letal. En Bolivia hemos llegado a un 5 por mil. 5%. De cada 100 personas que enfermaron con COVID, 5 han muerto. Por eso es que nos ha generado pánico. Si alguien se contagiaba, tenía una posibilidad de ser de 5% de morirse. Por eso es que nos da pánico. Si alguien, por ejemplo, tiene diarrea, se va a morir, ¿qué probabilidad es de que se muera? Es bajísima, ¿verdad? Pero sí todos nos enfermamos por diarrea, pero el número de defunciones por diarrea es bajísimo. Entonces no vamos a tener igual que los resfríos. Pero si a él le muerde un perro y le contagia por rabia humana, ¿qué probabilidad de muerte tiene? Altísima, 50%. 50%. Si te muerde un perro y te contagia, tienes 50% de mortalidad. Eso es lo que nos da el indicador en Bolivia. En un año, creo que el año pasado, han habido apenas 18 o 19 personas que han registrado tener rabia humana. Y de ahí 5 han muerto. 5 entonces, pero solamente 5 en un año en una población de 11 millones. ¿Por qué tanto escándalo? Es que su nivel de letalidad es muy elevado. ¿Ya? Este es un indicador muy importante porque determina la letalidad de las enfermedades. Ahí discriminamos algunas enfermedades que tienen mucha letalidad y otras que no tienen. El COVID nos ha dado más de índice de letalidad. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Hay otros indicadores que a nosotros no nos preocupan, no nos interesan. No intervenimos, porque no intervenimos sobre ellos. Serían indicadores de entrada y de salida también, que son los migratorios. No intervenimos en la migración. Sería la tasa general de migración. Inmigraciones más emigraciones sobre población, tasa de emigración, la de inmigración. Nosotros no intervenimos. ¿Alguna pregunta? No. 62.221 habitantes. Esta población en esta población nacieron 1.575 niños. En un año nace 1.575 niños. Pero ocurre también que en esta población mueren 37 niños menores de un año. Mueren 6 niños de 4 a 6 años. Mueren 2 niños menores de 7 días. Mueren 2 señoras embarazadas. Muere una persona después del parto
mueren dos señoras mayores de 60 años y mueren 42 adultos por causas diversas. Calculen enseguida la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, la tasa de fecundidad general y la tasa general de mortalidad. Vamos. Ya. Los que mueren menores de un año, ¿verdad? ¿Sobre qué? Nacidos vivos. En esta población, ¿cuántos nacidos vivos hay? 1500. Entonces aquí abajo voy a colocar 1500. ¿Y cuántas defunciones hay, niños menores de un año? 7. 45. Vamos, ¿y estos qué son? ¿Estos 6 niños qué son? Son mayores. Son mayores. ¿Y estos? Sí. 39, sí. Sí, 39. 39. Entonces, ¿cuántos son? ¿Por cuánto? 1000. Es 39. ¿Por qué 39? Porque hay 37 niños que han muerto menores de un año. Pero hay 2 niños que son menores de 7 días. Y el menor, claro, el menor de 7 días es menor de un año. Sí. Claro, entonces son 39. Entre 1575 por 1000. 24.76. La mortalidad es igual a 24.7 por 1000 nacidos vivos. La mortalidad materna. Entra abajo, nacidos vivos también, ¿verdad? Sí. 1575. Y arriba, ¿cuántas madres han muerto? 3. ¿Dónde? Hay 2 embarazadas. Y una de parto. 3. ¿Y estas señoras? No. ¿Por qué? Porque pasaron al límite de... No son 40. No son madres. Años, dice, años. Pero no especifica si está embarazada, si dio a luz o... A los 60 años no va a estar ni embarazada ni embarazada. No son madres. No cuentan, Entonces solamente por 100.000. necesariamente. Tenemos 3 entre 1575 por 190.5 por 100.000, ¿no? Nacidos bien. Ya, fantástico. Tasa de fecundidad general. ¿Cuál es la tasa de fecundidad general? Nacimientos, nacidos vivos. ¿Cuántos nacidos vivos hay? 1575 sobre las MEP. ¿Cuántas MEP hay en esa población? Una población dividida por los Dos MEP. ¿Qué es una MEP? Solamente hay 2 mujeres en edad fértil ahí. ¿Dos? ¿Cómo va a haber 2? Hay 15.805 mujeres en edad fértil en esa población. ¿De dónde salió eso? ¿Cuántas son las MEF en una población? 25%. 25%. Dividió Es un dato la difícil de población por calcular, no sabemos si ella está embarazada, ¿verdad? Entonces, si ese dato no tenemos, que probablemente no lo vamos a tener, calculemos que en una población son el 25%, entonces lo que he hecho es calcular de 63.221, 63.221 por 25%, ¿verdad? 15.805.2. 15.805 serían las mujeres en edad.
Puedo hacerlo por 100. Si quiero. Ahora, 1575 entre 15.805 por 100 me da 9.96. Entonces, esto es la tasa de profundidad general. Y la tasa de mortalidad general, ¿cuál es la población? ¿Qué es lo que es el trabajo? La población. ¿Cuánto es la población? 63.220. ¿Y cuántos han muerto? ¿Cuántos han muerto? La suma, ¿no? Son 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55 más 37. 92. Entonces son 92. Por 100. 92 entre 63.221 por 100. Me da 0,14. ¿Está bien? 0,14. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. No, no está bien, porque no puede ser 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por mí. Voy a calcular por aquí. 92 entre 63.221 por 1000. Ya me da 1.45. 1.45. Entonces, esto me da 1.45 por 1000 habitantes. Y entonces ya tengo la mortalidad general en esa población, es el 1.45 de todos los habitantes, el 1.45 se muere. Ah, no, de cada 1000 habitantes de esa población, 1.45 se muere. ¿Sí? Entonces tenemos nuestros indicadores completos. ¿Está bien? En el examen la pregunta, va a haber una pregunta de este tipo, que es así de sencilla. Yo les voy a colocar la población, y no es por el examen, sino que si en la vida práctica ustedes van a tener que calcular indicadores de mortalidad, y ahí entra la lógica. Hay que interpretar qué patologías son más letales, hay que interpretar por los índices de mortalidad, de natalidad, que son elementos muy importantes en la formación. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Con esto hemos terminado este tema de indicadores demográficos. El 27 de septiembre vamos a tener un tema que es análisis de información cualitativa, y el 4 de octubre sería el segundo examen. Doctor, estén ustedes o no estén. ¿Sobre la diapositiva, doctor? ¿La va a subir a la Si plataforma? me hace recuerdo mañana, lo puedo hacer.